Esta semana fue de duros golpes en contra del narcotráfico por parte del gobierno mexicano al capturar a dos grandes capos. Primero, a un hombre considerado por unos como un héroe que ayudaba a los pobres, pero para las autoridades es un criminal responsable de la muerte de innumerables ciudadanos mexicanos. Se trata de Servando Gómez, conocido como La Tuta, líder del cártel de los Templarios, y Jacibe Pérez tiene el recuento desde la Ciudad de México. Servando Gómez La Tuta permanece detrás de los altos muros de esta prisión de máxima seguridad, en espera de que un juez analice su caso. Que esperamos que se le pueda dar tantos años como tantos años lastimó a la sociedad de Michoacán. Afuera circula la imagen del momento en que plasmó sus huellas dactilares ante el Ministerio Público. Luego es esposado y camina en instalaciones federales hacia un vehículo en el que será trasladado. Con un comportamiento muy distinto al que esperaban, dicen los policías, que participaron en el operativo en que lograron su detención. Él había amenazado con suicidarse, pero que nunca se iba a dejar detener. A mí también me sorprendieron, En otro video, el líder de los Caballeros Templarios platica con su hermano dentro de una unidad de la Policía Federal. Ambos se refieren al momento en que fueron arrestados. Confiesan que los sorprendieron y Servando le dice a Flavio que no tiene nada que ocultar. Pues ojalá Dios quiera que con esto ya puedan estar ahí en paz. Al menos por mí, tú hacer toda la lucha, porque tú no tienes por qué estar aquí. Hacer la lucha, a ver qué se puede hacer. Lejos de ahí, en las tierras en donde el cártel de La Tuta impuso su ley, sus principales opositores siguen aplaudiendo la aprehensión de quien fuera el hombre más buscado de México. Y es que indican que el profe era sanguinario y cruel, e incluso aseguran que Servando Gómez mandó asesinar a su socio y jefe Nazario Moreno el Chayo a principios del año pasado, bajo el argumento de que mataba a niños y a inocentes. Estamos contentos, complacidos. Precisamente hoy en mi municipio tenemos una fiesta de alegría. Un reporte indica que en poco más de un año, las fuerzas federales aseguraron a esta organización delictiva 167 propiedades, negocios, terrenos, inmuebles, ranchos y hasta casas de playa, obtenidos a través de la extorsión, secuestros o cobros por derecho de piso. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Y el segundo arresto en la misma semana fue del líder de los Zetas, Omar Treviño Morales, conocido como el Z42. Este hombre fue capturado en el estado de Nuevo León por policías federales y elementos del ejército mexicano. Los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecían una recompensa para quienes dieran información que llevara precisamente a la captura de este hombre. Este es el reporte. Donde lo encontraron está en una lujosa zona residencial, en San Pedro Garza García, el municipio considerado el más rico, no solo de Nuevo León, sino de todo el país. Ahí, entre lujos, abundancia, un altar a la Virgen de Guadalupe y huellas del reciente cumpleaños de un menor, se escondió Omar Treviño Morales, líder del cártel de los Zetas, hasta esta madrugada, cuando las fuerzas de seguridad federales lo sorprendieron y capturaron. No tengo la menor idea quién sea, nunca jamás se presentaron con los vecinos. El Z42, como se le conocía en el mundo criminal, quedó al frente del cártel identificado como uno de los más sanguinarios y crueles en el 2013, cuando su hermano Miguel Ángel fue capturado en Tamaulipas. Desde entonces, Alejandro Omar se convirtió en uno de los 8 objetivos prioritarios del gobierno. En México se ofrecía por él una recompensa de poco más de $2 millones, mientras en Estados Unidos la oferta era de 5 millones para quien diera datos para lograr su captura. Y es que este hombre de 41 años está vinculado en ambos países con delitos como lavado de dinero, tráfico de drogas, extorsión, secuestro y homicidio. Para tanto Nuevo León como para el resto de la República, sin duda tiene un gran significado. Los Zetas han sido señalados como los responsables de la matanza de 72 migrantes centroamericanos en el 2010, los cuales fueron secuestrados a su paso hacia la frontera. Pidieron rescate por ellos, los invitaron a formar parte del grupo delictivo, pero según el testimonio del único sobreviviente, al negarse los ejecutaron. En la actualidad, Omar Treviño Morales era señalado como el responsable de la violencia en el norte del país. Su dominio se extendió a 21 estados de la República a través del derramamiento de sangre y la violencia. Omar Treviño ya se encuentra declarando en instalaciones de la Procuraduría General de la República y se espera que en breve sea trasladado a un penal de máxima seguridad. Así las cosas por ahora. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a Jacibe Pérez por ambos reportajes desde la Ciudad de México.
Y bueno, para hablar sobre esto, importante de lo que está sucediendo en México en estos momentos, se encuentra aquí con nosotros en el estudio el cónsul de México en Indianápolis, Jorge Sánchez Cataño. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Como siempre, hablando sobre estos temas importantísimos. Increíble trabajo de inteligencia del gobierno mexicano. Así es, Luis. Desde que inició el gobierno del presidente Enrique Peña, el grupo de seguridad que componen la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y el Comisionado Nacional de Seguridad y el CISEN han trabajado muy de la mano para poder aprender a estos capos y en base a un trabajo de inteligencia que se lleva su tiempo para poder aprenderlos. Pero esta semana pudimos observar dos importantes detenciones, la de Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, y la de Omar Treviño Morales, el Z42, que es hermano del líder de los Zetas, una de las organizaciones más sanguinarias que ha trabajado en México en los últimos años. Se estaba pidiendo por este último que usted mencionó, Omar Treviño, 2 millones de pesos en México y 5 millones de dólares en los Estados Unidos. Pero obviamente la misma gente que estuvo a su alrededor aparentemente fue quienes lo reportaron. Sí, es el mismo caso de La Tuta y en el caso del Z42. Tienen que estar protegidos, desafortunadamente, por autoridades que tejen una red de complicidades para que no los detengan. Y si recordamos en el caso de La Tuta, bueno, él empezó desde el año 2000 con el tráfico de marihuana. Fue creciendo y en 2006 es cuando se da a conocer la familia Michoacán, que son muy sanguinarios. Y luego cuando cae Nazario Moreno, él toma el liderazgo junto con Enrique Plancarte y hay que recordar, por ejemplo, que en 2009 asesinaron a 12 policías federales en Michoacán y empezaron a extorsionar a presidencias municipales, alcaldías, cobraban cuotas. Entonces, dicen que hasta mejor que el SAT, ¿no? O sea, ese nivel que tenían listas de negocios, de empresarios, entonces recaudaban muchísimo dinero, eran una organización terrible. Entonces, se dedicaban al secuestro, a la extorsión, al homicidio, al tráfico de armas y de droga y desafortunadamente, pues pasaron muchos años, pero ya finalmente fueron aprendidos. Fue aprendido La Tuta. De manera muy silenciosa, pero obviamente estaba leyendo yo un artículo muy interesante acerca de los nuevos elementos que tiene el gobierno mexicano para descubrir, usar la tecnología y obviamente ser muy honestos y estar, por supuesto, muy nacionalistas, ¿no? Se tendría que ser para evitar caer en la complicidad de los delincuentes. Pero estos nuevos elementos, nuevos mexicanos, es lo que están formando la inteligencia mexicana y los que están encontrando a estos capos. Así es, si recordamos, se creó la Gendarmería Nacional. Entonces es un cuerpo de élite de la policía mexicana donde tienen mejores estudios, están más capacitados. Y en el caso para detener este tipo de capos, en el caso de La Tuta, se escondía en unas cuevas que realmente son impactantes por la extensión de las cuevas, lo difícil para llegar a ellas, en lo más alto de las montañas. Tenían perímetros un primer perímetro de seguridad, un segundo perímetro donde nada más gente muy cercana a ellos les podía llevar comida. Entonces fueron meses de estar siguiendo y de tejiendo toda la red, o sea, de la información que iban obteniendo para poder detenerlo. Y lo increíble es que fue detenido sin un solo disparo. Y al mismo tiempo, en otro operativo, detienen al hermano que vivía en Mérida y era el que manejaba el dinero. Entonces, realmente tenemos que reconocer que han sido unos grandes aciertos del gobierno de México, concretamente de todo el sistema de seguridad pública. Así es, y esperamos que siga siendo así. A pesar de toda esta red, obviamente, ellos estaban, la misma Tuta dijo que había sido sorprendido, ¿no? Así es, el video es revelador de la entrevista que le hacen. Así es. Y en el caso del Z42 también ha habido una gran comunicación, una gran cooperación entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, porque si recordamos, los Zetas le lavaron mucho dinero a través de caballos de carreras
y obtuvieron muchas ganancias también. Entonces eso fue también, por eso fueron descubiertos acá los contactos de los Zetas aquí en Estados Unidos. Vaya, muy bien, interesante. Bueno, señor, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos hablando sobre otros temas también Con todo gusto. usted. Vamos a hacer una pausa aquí en el programa Contexto. No se vaya.